Cuando hablamos con el arquitecto de esta casa, nos contó todos los detalles sobre este increíble proyecto. Pero hubo algo en particular que nos voló la cabeza. Nos dijo que su diseño se basó en 3 principios clave. 1. Funcionalidad, luego estética. Y vaya que ha de ser funcional. 2. Materiales y acabados de excelente calidad para olvidarse del mantenimiento por un buen rato. Ya saben, lo barato sale caro. 3. Diseñar cada espacio analizando el modus vivendi de quien lo habitaría, que en este caso es él y su familia. ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el norte de Mérida, en donde hoy podemos encontrar muchos centros de servicios, incluidos museos, supermercados, plazas y más. Oigan, prepárense, que a pesar de que esta propiedad parece ser de 2 plantas, en realidad tiene 3. Cuenta con sótano y está llena de sorpresas, así que ahí vamos. Esta tiene unas dimensiones de 10 metros por 30 de fondo y fue producto de comprarle el terreno a la propiedad de un costado después de negociar con el dueño. En esta nos podemos encontrar con detalles como ese tono que parece blanco pero en realidad es un gris muy clarito, o este acabado de entablillado de concreto que tenemos tanto en la parte de abajo como también en esa pestaña o ese techito que tenemos en la parte superior que sirve para proteger y darle sombra a las recámaras. Está súper interesante ya que este se logra tras colocar concreto y diferentes tablas para generar este acabado. Nos encantó, además queda muy bien con esta jardinera que nos da la bienvenida a la propiedad. Y todo armoniza muy bien con el acabado que utilizaron en el portón y en la puerta de entrada de aluminio negro. Nos encantó. Pero Oye, bueno, perdón. sí. Oye, hay que aprovechar para poner los códigos de Verel, ¿no? De las pinturas. Gran idea, está llena de colores, no solo en la parte exterior, sino espérense a ver el interior. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque lo mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Toda esta casa está desplantada 1 metro sobre el nivel del piso. Es por eso que tenemos estos escalones que nos conectan con esta pieza que nos permite ya sea ingresar a la propiedad o de este lado irnos hacia la cochera. Desde aquí tenemos espacio suficiente para 2 vehículos cómodamente o 3 muy pequeños. Y desde aquí podemos ver la ventana que nos da hacia el sótano, algo no muy común de utilizar aquí en Yucatán, pero que es una excelente manera de aprovechar el espacio. Oigan, ya vieron aquí arriba lo que tenemos. Bueno, esta es una polea, pero no les voy a decir para qué es. Quédense al final del video y ahí les cuento. Ya, diles. ¿Ya? ¿Sí? Diles, y también diles, para que tengamos la retención. El dato curioso de Yucatán. Bueno, está bien. Aquí te podemos ver esa polea que en México la podemos ver muchísimo en cocheras o en patios y es lo que utilizamos para colgar las piñatas para divertirnos en las fiestas infantiles. Y un dato muy curioso para todos aquellos mexicanos es que aquí en Yucatán no le pegamos con palo, le pegamos a puño cerrado. Bueno, ahora sí, vamos para adentro. ¡Wow! ¡Wow! De entrada nos da la bienvenida esta enorme puerta de 2 por 3 metros y esta doble altura que nos encantó. Le da un sentimiento de amplitud en donde a pesar desde que entras ves con un remate visual el fondo de la propiedad que te deja ver que no es muy profunda, esta doble altura te da esa amplitud que te vas a olvidarte de ello. Está excelente. De hecho, desde aquí es un punto de distribución desde donde nos podemos ir ya sea hacia la cocina. Por acá subimos hacia la segunda planta en donde nos encontramos con las áreas más privadas, en donde están las habitaciones, o por acá nos vamos hacia la sala, comedor o hacia el exterior. Pero ahorita llegamos a esa parte. Antes quisiera platicarles un poquito acerca de estas escaleras que nos volaron la cabeza. Nos estaba contando el arquitecto que este muro, cuando hicieron el colado, es pura estructura de varilla, es decir, esto es lo que realmente sostiene a esta escalera, la cual además se encuentra empotrada y sostenida únicamente con unas varillas de metal que están adentro de esta madera, la cual calaron, es decir, imagínense que la rasparon y le clavaron esa herrería para luego empotrarla en este muro que es súper resistente. La verdad es que además se ve muy bonito, nos encantó. Esta es madera de parota, le agregó también esta iluminación indirecta y este vidrio templado
que remata con ese acabado tipo louver que tenemos al final. La verdad nos gustó muchísimo. Oye, aquí, para no dejar de hablar de eso, el tragaluz, ¿no? Que ilumina muy bien. Tiene trampa de aire también. Ese está padrísimo. Arriba tenemos ese tragaluz en donde toda la parte superior es un vidrio templado y en la pared de este costado en realidad no tiene pared, está completamente abierto, lo que permite que circule el aire y que cuando el aire caliente suba, este se fugue. Es por eso que la casa es muy fresca. De verdad que pensaron en cada detalle. Van a ver, vamos a la cocina. Órale, esta es una cocina muy amplia y muy pulcra. Si se dan cuenta, todo es blanco y de hecho todo está en su lugar. Bueno, salvo este vaso que está acá, que quién sabe quién lo dejó. Y el que sea tan pulcra tiene una razón de ser. Nos contaba el arquitecto que su esposa tiene fobia a los insectos. Es por eso que quería tenerlo completamente blanco, para que cualquier hormiguita o detallito pudieran inmediatamente eliminarlo. Algo interesante es que utilizaron este cuarzo blanco que quedó muy bien y que armoniza además precioso con toda la carpintería que tenemos. De hecho, aquí utilizaron madera sólida en el interior y MDF cubierto de melamina en la parte de afuera, lo cual te permite que si el día de mañana te cansas del color o sufre algún tipo de daño, poder reemplazarlo fácilmente. Y algo que la verdad es que nosotros, al no ser arquitectos, no nos damos cuenta de esas cosas, y como seguimos aprendiendo cada video y nos llamó mucho la atención, es que cuando tenemos estas cocinas donde utilizan, digamos que dobles alturas, tienes que pensar en todos los detalles. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, esta se encuentra remetida aproximadamente 10 centímetros versus las que tenemos aquí arriba. Y esto es con la intención de que no choquemos. Lo mismo para la parte de abajo, en donde tienes espacio para que tus pies puedan circular, digamos, libremente. Está increíble, de verdad van a ver, pensaron muchísimo en los detalles. De este lado tenemos esta barra, esta isla central en donde tenemos incluso el área para cocinar. Esta tiene unas medidas de 1,10 por 3 metros. Y algo que nos encantó, chéquense nada más, esta estufa tiene una campana extractora que además es retráctil. ¿Qué tal? Nunca habíamos visto esto, de verdad que nos encantó. Además vemos que tenemos mucho espacio de almacenamiento, desde amplios cajones aquí para las ollas, de ese lado gabinetes. Algo curioso es que nos contaban que de este lado tenemos la alacena, se los voy a enseñar rapidísimo. Oh, push to open. Tenemos la alacena para la fiesta, es decir, esta es la alacena fat. Están los manguitos, los maicitos, y de este otro lado tenemos la alacena para entre semana, que ya es la alacena fit, donde ya son cosas un poquito más saludables. Además, desde acá tenemos conexión directa hacia el pasillo de servicio y por acá las escaleras que conectan con el sótano, pero a ese vamos en un momento más. Antes quiero que conozcan la área del comedor, estoy seguro que les va a encantar. Oye, espérate, Fer, este detalle. Debajo de las escaleras siempre aprovechamos para tener una bodeguita, pues aquí aprovecharon muy bien con esta instalación de estos louvers para tener espacio para almacenar desde la bicicleta, el carrito para los hijos, el triciclo. Una excelente manera de aprovechar el espacio. Ahora sí, vamos para el comedor y la sala. Toda esta zona social se encuentra muy bien integrada y algo que ayuda como elemento integrador son los pisos. Aquí podemos ver estos porcelanatos en un formato de 80 por 1,60 y me encanta cuando son así de grandes, lo que parece casi como si fuera una sola pieza. Se ven mucho menos o resaltan menos las juntas. Por acá tenemos un comedor con espacio para 8 personas en donde tenemos estas lámparas que la verdad nos gustaron mucho, pero no podemos evitar acordarnos y pensar en Taco Bell. Son como unos tacos estilo gringo, que probablemente este comentario no les agrade mucho a los diseñadores, pero bueno, amigas, amigos, las cosas como son. Aún así se ve muy bonito y con mucho estilo. Y además termina de decorar muy bien con esta mesa. Esta es una mesa de granito que, bueno, Fer, tú que te llaman también el dermatólogo por ser un experto en granitos, ¿qué granito es este? Este es, si no me equivoco, Maulacatas. Es Macaubás. Pero bueno, lo intentamos y eso es lo importante. Ese es un granito Macaubás que tiene unos detalles padrísimos. Además, todos los muebles fueron diseñados por los arquitectos. Es por eso que queda como anillo al dedo. Aquí podemos ver además qué bien se integra la zona del comedor con la parte de la sala, en donde al fondo tenemos este amplio mueble que esconde o de alguna manera determina o enmarca el aire acondicionado que tenemos arriba. Este mueble de herrería con madera. Tenemos también la tele, detrás de la cual tenemos este mármol Polacas, ¿no? Sí.
Y atrás tenemos este mármol Volacas. Y de este lado tenemos este amplio ventanal que nos conecta e integra el espacio interior con el exterior. ¿Quieren ver cómo se ve? Está increíble. Además, esta es una serie europea que es desliza súper bien y que todo se esconde detrás de ese muro. Es decir, esconden la cancelería tras muro. Vean qué bonito. Y así, como por arte de magia, tenemos un espacio completamente integrado. Nos encantó. Vengan a ver. Increíble este efecto integrador. Además, aquí tenemos una terraza techada de 3.2 metros que tiene todo lo necesario para venir a pasarla bien. De entrada, por aquí tenemos esta meseta colada en sitio con instalación hidráulica, un asador, espacio ideal para venir a preparar las carnes o las botanitas. Tenemos bocinas por doquier para también bailar al ritmo de la música. O por acá, esta mesa que aquí muy ingeniosamente el arquitecto se las ideó para poder sostener esta placa de cristal muy pesada con esta base de concreto colado que originalmente era lo que se utiliza para recubrir los pozos que se hacen en la playa. Es decir, esto se pone alrededor de ellos para que la arena no se desborde y se termine rellenando. Pero aquí decidió utilizarlo como base y le costó menos de 1,000 pesos. Una excelente idea. Nos encantó la solución. Además, muy bien integrado con esta salita que tenemos de este costado, que nos conecta directo con la zona de la piscina. Miren qué bonita. Aquí tenemos una piscina de muy buenas dimensiones. Tiene 5.2 por 2.8 metros. Está ideal, además con diferentes alturas para chicos y para grandes. Aquí utilizaron adocreto para hacer la superficie permeable y detrás mío, en lugar de utilizar jardín, decidieron utilizar este teléfono para bajar el tema de mantenimiento. Bueno, de hecho, hablando de mantenimiento, aquí utilizaron este material que son como pequeñas perlitas. Esto de hecho lo vemos luego en los hoteles. Este se llama Diamond Bright. ¿Estuvo bien la pronunciación? Casi sí. Diamond Bright. Ándale. Bueno, aquí además de verse bonito, es muy útil al momento del mantenimiento. Y un detalle que nos encantó, vean este árbol. ¿Se acuerdan que en el Hotel Adoro les contamos que los árboles siempre están junto al agua? Pues aquí el arquitecto quiso hacer lo suyo y decidió incluir este árbol, el cual requirió 12 personas para poder sembrarlo. Es un árbol de álamo y se ve espectacular. Estoy recibiendo una señal. ¿Tenemos video? Tenemos video de la instalación. Sí, sí tenemos. Tenemos video de la instalación. Corre video. Además, para las visitas en esta primera planta incluyeron medio baño que tenemos de este lado, también conecta con el pasillo de servicio, en donde nos encantó el color que utilizaron, como un estilo barraganesco, con esos toques de madera que se ven muy bien. Ahora sí, vamos para arriba, que estamos seguros de que les van a encantar estos espacios un poco más privados, pero con mucho estilo y mucho detalle. Vamos. A esta segunda planta nos recibe este espacio que es la sala de tele o family room, en donde tenemos esta salita ideal para venir a gozar, de poner una peliculita en familia o incluso esta estación de cobro que actualmente está cerrada, es por eso que podemos estar circulando por aquí ahorita. Este es un espacio ideal para pasarla con la familia en donde integraron soluciones muy creativas, de verdad, perdón que insista tanto, pero pensando en cada detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos detrás de este lambrín tenemos oculto lo que pareciera ser un closet. Ven, aquí tenemos esta parte arriba para colgar, pero que en realidad se conecta a través de un elevador directamente con el sótano en donde está el área de lavado. Es más, hacemos una prueba. Vamos a mandar al pequeño cactus. Lo vemos en un momento. Opa. Ahorita que bajamos, vamos a hacer la prueba de fuego para que vean cómo se conecta. Otro detalle que nos encantó es este closet de blancos, que además de tener muy buen tamaño y guardar los blancos, tiene esta instalación hidráulica que, a ver, ¿quién no ha sufrido cuando tiene que trapear la planta alta y de repente tiene que echar la cubeta, pero toda la instalación está abajo? Pues aquí se acabaron los problemas. A este tipo de detalles nos referimos. Y desde acá tenemos además acceso hacia las 3 recámaras. Por aquí tenemos la principal, por aquí del hijo más grande y aquí del hijo más chico, que es un recién nacido. Vamos a conocer la del peque. ¡Wow! ¡Qué bonita!
Esta es la recámara de Andrés, una recámara de muy buenas dimensiones. De este lado tenemos la cuna, esta también silleta para lactancia, según nos comenta Fer. Él es el experto en esos temas, yo todavía no le sé. Y por acá tenemos también esta camita para recostarse mientras se duerme el peque. Además, muy bien iluminado por el ventanal que tenemos detrás y con esta puerta tipo granero que nos conecta hacia el closet vestidor para que el día de mañana que sea más grande tenga su espacio personal. Con este espacio, con un lavabo y por acá la zona del baño, en donde no podía faltar la bañera para poder bañarlo. Oye, algo que se agradece siempre es que la llave no esté abajo justo del agua, ¿no? O sea, que puedas regular el agua sin tener que mojarte. Sí, que no te agarre, digamos que la primera gota fría, ¿no? Exacto, o caliente. Sí, o caliente. Sí, que aquí me diría por lo general es caliente. Pero si tenemos de ese lado la instalación, la llave para regular y de este lado la regadera. Detalles. Vamos a la otra recámara que seguro les va a encantar. En lo personal es mi favorita. Roger, No, te voy a alcanzar. Yo te voy a comer a ti. ¿qué haces, güey? Ah, perdón. Se me olvidó que teníamos que hacer la toma. Este es el cuarto de Pablo. Un cuarto que la verdad me encantó. Es el sueño de todo niño. Además, un cuarto estilo Montessori en donde todo está al alcance. De este lado tenemos la cajonera, los juguetes, o de este otro incluso tenemos estas repisas que se permiten cambiar de manera modular e irlas reordenando según convenga. De este lado puedes hacer exactamente lo mismo con la mesa. Como vaya creciendo el pequeño Pablo, las va subiendo para que el día de mañana tenga la altura que necesita. Nos encantó. Y miren la cama, qué original. Esta es una cama corral, de la cual no se puede escapar tu hijo. Una excelente solución para esas mañanas en donde quieres tener un poquito más de control a la hora que comienza. Por acá puedes tener también estos cerrojos, lo cual permite cuidar al peque de que no se caiga o intenta hacer alguna marometa. O a Roger de que no abra. También. Y por acá tenemos el closet junto con el baño, una distribución muy similar a la anterior y también con su regadera. Increíble, ¿no? ¡Wow! Oye, algo que me llama mucho la atención de este cuarto, o creo que de todos, es que cuando cierras, a pesar de que ahorita que son las 11 de la mañana... 10:59 con 36 segundos. Casi. Bueno, espero 20 segundos para que sean las 11. Unos momentos después. Ya. A pesar de que están las 11 de la mañana, si ahorita hacemos la prueba, cerramos todas las persianas y apagamos las luces y se convierte en un completo blackout. Vamos a ver. Dale. Voy a apagar la luz. Falta una luz. ¡Ay! Bueno, vamos a la recámara principal, que seguro les va a encantar. Y antes de que Pablo vea que estoy jugando con sus juguetes. ¡Wow! Increíble, está llena de detalles, ¿no? Desde la cabecera o lo que está detrás de la cabecera, esta pared completa que tiene estos detalles como de persianas o branquias, detrás de las cuales tienen esa tira de luz LED que termina de enmarcar junto con la cabecera esta cama en formato king size. ¡Wow! Me encantó. Es más, ¿a qué no habían visto esto? ¿Saben qué es? Es una maquero, pero que se contrae y se oculta. De verdad que aquí pensaron en todos los detalles. Oigan, a ver, ya para no dejarles el tip incompleto, esta casa fue diseñada por el despacho Incentro. Les recomendamos ampliamente, si están pensando un proyecto para ustedes, tocar base con ellos para ver qué opción tienen, donde seguramente va a incluir todos los detalles. Aquí les dejamos el link y el QR para que puedan ponerse en contacto con ellos. Mientras tanto, miren qué bonito. Este es un detalle que tienen todas las puertas que no habíamos mencionado. Todas las puertas son de madera de parota. Y aquí podemos ver cómo la veta, cuando son verticales, la veta es vertical, es decir, en las piezas un poco más largas, y en las otras, las más delgadas, la veta es horizontal. Está increíble. Y aquí podemos ver incluso la diferencia entre madera de parota y madera de encino. Una es una madera más rojiza y otra es una madera más clara, pero entintada. La verdad es que quedó muy bien. Antes de entrar al closet, chequen esta parte. Es un amplio balcón, el cual se encuentra justo por encima de lo que es la terraza techada que veíamos hace un momento, hacia donde tenemos una vista directa a la zona de la piscina y que se extiende a lo largo de toda esta habitación y también la parte del baño. Ahora sí, vamos a ver el baño.
van a notar que hay bocinas en todas partes, ya que todos los días se llevan a cabo conciertos en la regadera. Espacio con 2 lavabos, suficiente para evitar los pleitos matutinos. Por acá tenemos la zona del WC, un poco más oculta y con privacidad detrás de este vidrio esmerilado. Y por acá tenemos esta amplia regadera. ¡Ey! Miren nada más, de mis favoritas, ya saben, las que caen directamente desde arriba. Y además enorme, ¿no? Está enorme. Enorme. Esta es como una regadera de lluvia, ¿no? O sea, así es como tener una nube encima de ti. Me encantó. Además acá con estos acabados tipo louver que le dan privacidad, pero esta jardinera interna, que incluso aquí decidieron ya poner plantas artificiales, pero tenemos la conexión hidráulica. De hecho, de este lado solo es cuestión de abrir la llave y se riega. Está increíble. Y por acá, espérense a ver la mejor parte. Tenemos este closet. Miren nada más. Está chiquito, ¿no? Pequeño closet vestidor. Aquí tenemos cerca de, juzgar por los mosaicos, 1,60, un pasillo de 1,60 de ancho, espacio suficiente para todas las prendas, para primavera, verano, otoño e invierno, en donde incluso tenemos, chequen esta solución, de entrada tenemos 2 tipos de zapatera, donde tenemos los zapatos de ella y donde tenemos los zapatos de él. Esto además tiene la posibilidad de girar para aprovechar mucho mejor esta esquina o este espacio. Así como lo hicieron para los zapatos, lo hicieron también para sus bolsas. Nos encantó, es un gran detalle. Además de tener buena iluminación, tenemos estos 3 tragaluces que ayudan a mantener mucho más iluminado este espacio. Sí, creo que sí podría tener un closet así. Probablemente estaría como un 20% de lleno, pero bueno, lo iremos llenando poco a poco. Vamos para abajo. Vamos a conocer el sótano. ¡Wow! Me encanta. Esto no es nada común de encontrarse en Mérida, pero aquí lo hicieron muy bien, aprovecharon muy bien el espacio. De entrada tenemos también este congelador para almacenar algunas cosas. De este lado esta ventana que es la que nos conecta hacia la cochera. Por acá tenemos el cuarto de servicio de muy buenas dimensiones, con su propio baño. La verdad es que muy digno. Y por acá tenemos también el cuarto de lavado, que ahí les da una sorpresa. Adivinen con qué nos vamos a encontrar por acá. Tan, tararán, tararán, tan, tan. Con nuestro pequeño amigo. Vean qué ingeniosa solución. Además aquí tienen este tubo para que una vez que ya tengas las cosas limpias y planchadas, simplemente las puedas colgar y subir. Bueno, vamos a regresar esto en su lugar. Oigan, y si disfrutaron de este video en donde hicieron maravillas con un terreno de no tan grandes dimensiones, pero aprovechando la verticalidad, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.